Se dice que el reloj de Montecristi fue construido por el ingeniero de la Torre Eiffel en París. Algunos creen que la torre francesa inspiró el reloj, aunque otros sugieren lo contrario, argumentando que el reloj es más antiguo que la Torre Eiffel. Y se dice que el héroe de la patria cubana, José Martí, vio el reloj como un símbolo de cambio y esperanza para Cuba al anunciar en la inauguración del reloj de que muy pronto ese reloj marcaría la hora de la redención de Cuba. ¿Pero será cierto? ¿Es el reloj de Montecristi una pieza clave en la historia de la Torre Eiffel y en los inicios de la Revolución Cubana? Esta es una historia de la investigación de cómo un primo hermano de la Torre de Eiffel llegó a Montecristi, de héroes cubanos y dominicanos que pelearon por la libertad del Caribe al toque de este reloj, y de cables submarinos y códigos secretos masónicos. Primeramente, vamos a analizar quién es ese Eiffel. Eiffel. ¿Eiffel? Eiffel. Yo pensé que se pronuncia Eiffel. No es en francés, Eiffel. En alemán, quizás. Déjame revisar. Eiffel. La Tour Eiffel. A mí tú me vas a discutir. En serio. Llévate de mí. Alexandre Gustave Eiffel nació en Francia en Alexandre Gustave Eiffel nació en Francia en 1832. Este ingeniero civil fue como el Elon Musk de las estructuras metálicas de su época, reinventando lo que se podía hacer con ese metal. Lo que él hacía, casi nadie más lo hizo. Se casó con Marguerite Godelet y tuvieron 5 hijos, pero su esposa murió unos 15 años más tarde, dejando a Gustave como padre soltero. Eiffel es conocido principalmente por 2 estructuras icónicas: el esqueleto de la Estatua de la Libertad en Nueva York y, por supuesto, la emblemática Torre Eiffel en París, que lleva su nombre. Pero aquí es donde nos enteramos con la primera pista en esta investigación. En verdad, Eiffel no fue el diseñador detrás de la Torre Eiffel. De hecho, no diseñó ninguna de las estructuras populares que se le atribuyen. En un video previo hablamos sobre la hora dominicana, de que era responsabilidad de cada municipio proporcionar la hora pública, lo que era esencial para el funcionamiento cotidiano, especialmente en una época donde los relojes personales eran un lujo. Para conocer más sobre eso, vea el video aquí. Y en 1893, un comerciante vio la necesidad de que Montecristi también tenga su propio reloj. Su nombre fue Don Benigno Daniel Conde Vázquez. De hecho, no sabemos mucho de él, aparte de que fue un comerciante de origen venezolano, quien se había radicado con su familia en Montecristi y trabajó en varios comercios, como por ejemplo una de las casas comerciales más grandes de Montecristi de la época, la Casa Jiménez, y se hizo un nombre en la ciudad al organizar la traída de este reloj, por lo cual más tarde llegó a ser el regidor del Ayuntamiento de Montecristi y en esta función completó la creación del Parque de Montecristi y la instalación de las fuentes, que hasta hoy en día todavía están ahí. Sabemos que el 12 de septiembre de 1893, Conde presentó su propuesta de un reloj público al ayuntamiento y un año después logró financiamiento para erigir una torre de hierro que sostendría el reloj con una donación de 2,000 pesos mexicanos. ¿Pesos mexicanos? ¿Por qué pesos mexicanos? Se sabe que el vapor Lavonia trajo el reloj y su torre a Montecristi el 11 de marzo de 1895 y su inauguración se celebró el 29 de junio del mismo año. Estos son los datos que sabemos con certeza, pero ahora nos faltan los detalles, claro. ¿Cómo consiguieron este reloj? ¿Y dónde consiguieron este reloj? Porque en esa época no era posible de pedir un reloj así nada más por línea, ¿o sí? Gustave Eiffel comenzó su carrera en el mundo de la ingeniería, pero lo que realmente definió su legado fue su capacidad para administrar y dirigir su propia compañía, Eiffel y Sien. Igual que Elon Musk. Voy otra vez a hacer la comparación con Elon Musk. Elon Musk no diseñó los carros eléctricos de Tesla o los cohetes de SpaceX. Eiffel no diseñó personalmente las estructuras que llevan su nombre. Por ejemplo, aunque la Torre Eiffel es su obra más famosa, el diseño inicial fue conceptualizado por sus empleados, Maurice Koechlin y Émile Nouguier, y otros. Estoy seguro que mal pronuncié esos nombres. Eiffel llevó estos diseños a la realidad y supervisó cada aspecto, nuevamente, similar a lo que hace Musk. E igual que Elon Musk, llevaba toda la responsabilidad de su compañía, lo bueno
como lo malo. Porque cuando algo va mal con un carro Tesla, no pensamos en los ingenieros, sino de una vez culpamos directamente a Musk. Y así Eiffel llevaba la responsabilidad de todo, por tal su fama. Y así fue con todas las construcciones de Eiffel. Solo se atribuyen unas pocas construcciones a los diseños personales de Eiffel al inicio de su carrera. Pero más luego, él fue solo el administrador y la cara de la empresa. Pero su compañía no solo se limitó a la famosa Torre Parisiana. Participó en proyectos varios, especializándose en puentes y faros y otras estructuras de acero en varias partes del mundo. Tantos, de hecho, de que no se sabe ya cuáles todas sus compañías construyeron. Se conoce sin duda que su compañía construyó la estructura interna de la Estatua de la Libertad en Nueva York, que realmente se parece mucho por dentro a la Torre de Montecristi. Pero de que se parezca no significa que sea similar. Lo que tenía que hacer es averiguar quién podría saber con certeza estos detalles. Y me acordé de algo. Eiffel tenía 5 hijos, los cuales tuvieron hijos, los cuales en cambio tuvieron hijos, los cuales todavía deberían estar vivos. Resulta que viven unos 70 tataranietos que formaron la Asociación de Descendientes de Gustave Eiffel, la cual se encarga de salvaguardar el legado de Eiffel por medio de asegurarse de que se sepa con exactitud cuáles son las construcciones de su tatarabuelo. Así que los contacté directamente en esperanza de una respuesta. El reloj de 4 caras ha estado marcando la hora pública en el Parque Duarte de Montecristi durante unos 130 años. Con sus 96 pies de altura, fue la estructura más alta del pueblo, visible desde cualquier punto. Además, sus campanas suenan cada hora y cada cuarto de hora, permitiendo que todos sepan la hora sin necesidad de ver el reloj. Ese sistema sigue funcionando hasta el día de hoy. El sistema que tiene el reloj de funcionamiento tiene dos campanas alrededor de la grande, y esta cuando da, por ejemplo, el 15, ahí, o sea, exacto. O sea, 10 martillos, ok, son las 10. Y ya si más adelante da una campanada, ok, son las 10 y 15. Solo con prestar atención a los toques de la campana, los montecristeños saben qué hora es. Con el paso de las décadas, el reloj se deterioró y por un tiempo no funcionó correctamente. En 1998 recibió una extensa remodelación, reemplazando varias piezas como el kiosco, pero conservando la mayoría de las originales, incluyendo las campanas. El mecanismo ha permanecido en gran parte igual desde su inauguración en 1895. Recientemente, en el 2023, el parque y el reloj fueron nuevamente remodelados. Yo me puse de fresco y lo inauguré oficialmente. El reloj mismo fue fabricado por la compañía relojera Paul Garnier, conocidos por relojes de todos tamaños, desde relojes bolsillos hasta relojes de estaciones de trenes y relojes públicos de torres, como esta torre en la estación de tren de Gare de Lyon en París, y una torre en Estambul. Algunos dicen que el reloj fue construido por el mismo fundador de la compañía, Jean-Paul Garnier, pero él murió en 1869, décadas antes de la instalación del reloj. El reloj funciona a través de un mecanismo de péndulo, igual que los viejos relojes de pared, donde unas pesas descienden y por su gravedad generan la fuerza necesaria para mover los engranajes del reloj. Solo que en el caso del reloj de Montecristi, las pesas están dentro de unos tubos de acero a lo largo de la torre. El reloj debe ser dado cuerda regularmente, lo que implica elevar de nuevo los pesos hasta su posición inicial. Eso se debe hacer cada cuantos días y hay una persona dedicada a esto. De hecho, me dicen que hay una familia dedicada a esto. Notable también es la estructura de malla espacial del reloj de Montecristi, que es como un rompecabezas geométrico de triángulos. Estos triángulos se combinan para crear una red fuerte y ligera. Esta estructura es resistente y eficiente, perfecta para soportar fuertes vientos, como los de un huracán, o para construcciones muy altas, como la Torre de Eiffel. Sí, ambas torres comparten este diseño. Además, las piezas más grandes de la torre están unidas con remaches, muy similares a los de la Torre Eiffel, pero la mayoría están conectados con pernos y tornillos. Y eso me parece es una pista.
Y entonces recibí una respuesta. Fui contactado por el tataranieto de Eiffel, quien admitió que la estructura parece muy interesante, aunque también es probable que no sea de Gustave Eiffel. Hay muchas estructuras vinculadas a su nombre que en realidad no son directamente de él. Dicho esto, si tuvieras fotos de la estructura, podría ayudarnos a tener una mejor idea. Así que le mandé una balsa de imágenes en esperanza de una respuesta positiva. Al igual que Musk con los vehículos eléctricos y los cohetes, Eiffel motivó a sus ingenieros a innovar en diseños utilizando hierro y acero en la construcción, materiales entonces novedosos para estructuras grandes. Pero para poder construir y en especial instalar estructuras tan complejas de manera eficiente, Eiffel y sus ingenieros inventaron algo novedoso, el concepto de prefabricación. Eiffel tenía unos talleres donde producía en masa piezas para puentes y torres de hierro, que luego eran exportadas y ensambladas en el sitio con pernos en lugar de remaches para facilitar el montaje. Remaches son como una clase de soldadura que requerían cierto conocimiento que no todo el mundo lo tenía, y así se usaba pernos y tornillos para facilitar el montaje. De hecho, este método de prefabricar las piezas y luego ensamblarlas en su lugar le permitió construir la Torre Eiffel en solo 2 años. Pero Eiffel ya era conocido por este método de prefabricación mucho antes de que su compañía construyera la estructura de soporte de la Estatua de la Libertad o incluso la Torre Eiffel. Esto implica que su compañía construyó torres similares a la de Montecristi mucho antes de la Torre Eiffel. Así que es posible, entonces, que el reloj de Montecristi sea más antiguo que la Torre Eiffel y que los ingenieros usaron un diseño similar de la Torre de Montecristi para construir luego la Torre de París. El tataranieto de Eiffel respondió: "Gracias por estas fotos, es una estructura muy interesante. Aún tengo serias dudas de que sea de Gustave Eiffel, pero lo discutiremos en la próxima reunión de nuestro comité científico". Algunos de los datos más definitivos que tenemos de la historia del reloj vienen del diario del mismo don Benigno Conde, el venezolano quien inspiró la compra del reloj. En él apuntó varios hitos de su vida, desde su llegada a París, los nacimientos de sus hijos, hasta la muerte de varios de sus hijos y al fin del diario, la muerte de su querida esposa a la tierna edad de 35. En aquel entonces, la gente murieron mucho más temprano. También menciona varios otros acontecimientos, como su parte en traer el reloj al pueblo. Y eso fue en 1895, 6 años después de la construcción de la Torre Eiffel. 1895. El día 11 de marzo llegó el vapor Lavonia, conduciendo al reloj público y su torre kiosco. El mismo día bajé a la playa con varios amigos y la música y traje un carro cargado con los materiales de la torre y fue paseado por la calle del comercio. Después fueron depositados en el centro de la plaza. Por la noche fui sorprendido por un grupo formado por el general Máximo Gómez, José Martí y otros, que me llevaron una serenata. Parece que Conde fue amigo de Máximo Gómez y que José Martí estaba de visita en esta ocasión. Y para celebrar la llegada del reloj, estos héroes de la patria cubana fueron a darle una serenata. Resulta que Conde era no solo amigo de Máximo Gómez, sino hermano en la luz. En el mismo diario, Conde nos dice que unos años antes fue recibido como masón en la respetada Logia Quisqueya número 15 de Montecristi. Benigno Conde, el iniciador del reloj de Montecristi, igual que José Martí y Máximo Gómez, era masón. ¿Qué hacía un grupo de masones en Montecristi? A solo unas pocas cuadras del reloj está la casa del general Máximo Gómez, uno de los próceres de la patria cubana. Gómez, quien realmente era dominicano y había nacido en Baní, escogió a Montecristi como su hogar adoptivo hasta poder regresar a Cuba. ¿Recuerdan el plan de un grupo de masones de liberar todas las islas del Imperio Español y unificarlas bajo una confederación? Video aquí. Pues Montecristi llegó a ser una base central para la liberación cubana.
Sea por ser el punto dominicano más cerca de Cuba, o porque en esta época fue un pueblo muy próspero con comunicaciones directas hacia Europa, en particular Francia y Alemania, Montecristi le ofrecía a los patriotas cubanos una excelente base para planear la independencia de Cuba. Y la casa de Máximo Gómez llegó a ser la cuna de la independencia cubana. La casa es hoy un museo y alberga un elemento importante de la historia cubana dominicana, mostrando los lazos estrechos que existían entre estos dos países. Esa historia es digna de otro video. Así que, gracias a Máximo Gómez, quien era masón, Montecristi se convirtió en un núcleo masónico crucial tanto para la liberación cubana como para el movimiento antillano. Pero dado de que era una operación secreta y los involucrados eran masones, utilizaron códigos para comunicarse, algo que Duarte y los trinitarios también habían hecho. Y uno de esos códigos se exhibe en el museo, junto a unas cuantas cartas escritas en este código. Muy interesante. Esto deja claro que Gómez y Martí estaban en Montecristi en el momento de la instalación del reloj, porque fue aquí, en esta humilde casa, donde Martí y Gómez escribieron y firmaron el famoso Manifiesto de Montecristi, el documento que catalizó la Revolución Cubana contra España. Y lo firmaron aquí, en esta habitación, el 25 de marzo de 1895, solo 2 semanas después de la llegada del reloj. Del diario de Benigno Conde sabemos que Gómez y Martí estuvieron presentes cuando llegó el reloj y que esta misma noche Gómez y Martí, entre otros, visitaron a su hermano masón, y es en esta ocasión que a Martí se le atribuye las famosas palabras de que muy pronto ese reloj marcaría la hora de la redención de Cuba. Pero todavía no sabemos de dónde vino el reloj. Es verdad. Primera vez yo aquí en el canal de YouTube de Quisqueya Lal. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora venimos a la casa de un señor, un historiador, que nos va a enseñar la historia del reloj y nos va a explicar más o menos el tiempo. ¿Cómo está usted? Saludos, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un placer. Alex, honor. Hola. ¿Cómo está? Siéntese. Estamos recopilando información acerca del reloj. Porque hay tantas diferentes... ¿Me permite grabar? De acuerdo, ese reloj sirvió en Francia por 15 años en una iglesia que estaba en lo que hoy es un barrio de París, Saint-Germain. Entonces, gracias a que aquí hubo una empresa, la Casa Comercial Jiménez, que tenía instalado el telefonema y que se había conectado un cable submarino. El cable emergió en Puerto Plata y de Puerto Plata cruzó por aquí, por Montecristi, por tierra. Entonces, desde aquí, la Casa Comercial Jiménez tenía una sucursal en París y otra en Alemania. Entonces, Benigno Conde tomó la iniciativa porque tuvo noticias de los montecristeños que trabajaban en París, en la empresa. Tuvo noticias de que estaba a la venta ese reloj. Entonces, se hizo la gestión por Benigno Conde, se estableció un bingo y algunas actividades sociales, más la gente aportó para que aquí se instalara un reloj de torre. Entonces, la maquinaria se compró y costó 10,000 pesos mexicanos, porque la moneda mexicana tenía su valor intrínseco. Entonces, lo de Gustavo Eiffel no se supo con certeza hasta que un ingeniero norteamericano no le compró a la familia la oficina de Gustavo Eiffel como objeto de colección. Y entonces ese señor es el que difundió las obras de Gustavo Eiffel en América, donde está incluido la torre para y la caseta para este reloj.
Y parece ser verdad que José Martí dijo las palabras de que el reloj marcaría la redención cubana. Por lo menos eso es según el patriota cubano José Badín Justiz, quien dice haber estado presente en esta noche. Él es la única fuente que tenemos sobre este dicho. Pero no sorprende, porque Martí fue conocido por sus impresionantes discursos e inspiradoras poesías, como por ejemplo este famoso verso: no me entierran en lo oscuro, a morir como un traidor. Yo soy bueno, y como bueno, moriré de cara al sol. Es decir, si Martí realmente dijo las palabras de que el reloj marcaría la redención cubana, no fue durante la inauguración del reloj, sino el día de su llegada. Porque en abril, un mes después de la llegada del reloj y de la firma del manifiesto, el general Máximo Gómez, José Martí y otros embarcaron desde el puerto de Montecristi a Cuba para liberar su querida isla. Y solo un mes después de llegar a Cuba, el 19 de mayo, José Martí murió de cara al sol durante la batalla de Dos Ríos. El reloj de Montecristi se inauguró el 29 de junio de 1895, un mes después de la muerte de Martí, y con Máximo Gómez en plena batalla. Así sus primeros toques no solo realmente marcaron la independencia de Cuba, así como Martí lo había predicho, sino también sonaron en luto para el héroe José Martí. Para los montecristeños, la inauguración del reloj fue sin dudas una ocasión alegre, pero al mismo tiempo solemne por la pérdida de un admirado amigo. Entonces, ¿fue la torre construida por Eiffel? Quería darles una respuesta definitiva, pero la verdad es que no lo sabemos. Hasta ahora no pude encontrar evidencia concreta de que fuese así. Y la misma familia de Eiffel no me lo pudo confirmar todavía. Están investigando y si tienen una respuesta me avisarán, aunque no sabremos si jamás se sabrá. Porque hay decenas de edificaciones, puentes, otras torres y hasta iglesias y enteras estaciones de trenes de los cuales se dice que son de Eiffel, pero ya nadie sabe. Y a lo mejor nunca sabremos. Pero eso no significa de que no sea posible. Solo no sabemos. Se ha perdido en el tiempo. Porque según el investigador Tabaré y varios otros historiadores, aparentemente la torre y el reloj habían sido instalados en Saint-Germain-des-Prés por medio de los montecristeños en París que representaban a la casa Jiménez. Benigno Conde supo de que había una torre y un reloj en venta y así pidió el reloj en línea, usando el sistema de telégrafos de la época. Es posible de que se trataba de uno de los diseños de prefabricación de la compañía Eiffel, el cual se pudo fácilmente instalar en la plaza de Montecristi gracias a los pernos y tornillos, es decir, no se tenía que soldar, casi como un mueble de IKEA. No fui promo. A lo mejor la torre no fue personalmente diseñada por Eiffel, pero quizás sí por los ingenieros de su compañía, los mismos que luego diseñaron la Torre Eiffel. Porque Tabaré mencionó algo muy importante. El reloj era de segunda mano y ya había estado en uso por unos 15 años antes de venir a la isla. Es decir, la Torre de Montecristi fue construida en Francia alrededor de 1880 por ahí, mientras que la Torre Eiffel fue construida en 1887, lo que hace el reloj de Montecristi un hermano mayor de la Torre Eiffel. Eso significa que la torre lleva unos 130 años aquí en la isla, pero tiene unos 145 años de antigüedad. Es así más vieja que la Torre Eiffel. Eiffel.